Himanaya, Himanaya Mashikuna. ¿Cómo están? Bienvenidos a la videoclase, a la videoclase de prácticas artísticas. Como se habrán dado cuenta ya, tanto prácticas artísticas como prácticas psicofísicas las vamos a tener en esta modalidad, con videoclases. Entonces, yo lo que quisiera es primero darles la bienvenida y agradecerles que están aquí, contarles lo que vamos a hacer hoy en esta videoclase. Y pues nada, solo darles la bienvenida tanto al módulo de prácticas artísticas como en este caso también a la Universidad Mautaihuasi y a este hermoso proyecto que estamos construyendo ya desde hace como 3 años. Entonces, bienvenidos y bienvenidas. Allí Shamushka. Em, en la clase de prácticas artísticas de hoy, lo que vamos a hacer es básicamente tres cosas. Y no me voy a tomar más de unos 25 minutos, media hora. Entonces les pido que se queden hasta el final. Em, Primero, pues voy a plantear las preguntas que nos vamos a hacer en este primer semestre de prácticas artísticas, en su primer ciclo. Vamos a conversar un poco sobre por qué lo hacemos desde las artes y cómo es que las artes les aportan a ustedes en sus respectivas carreras. Em, en lengua y cultura, o cómo les aportan en turismo, cómo les aportan en derecho. Entonces es un debate súper transdisciplinario y abierto de cómo desde las artes nosotros vamos a aportar y cómo. Y pues luego voy muy rápidamente solo también a tejer entre los materiales que les estamos proponiendo en el aula virtual, que son básicamente una cantata escénica del gran compositor ecuatoriano Mesías Maihuashka, basada en un poema inmenso del arte ecuatoriano de César Dávila Andrade, El Boletín y Elegía de las Mitas, y un cómic sobre parte de la lucha y de la historia de vida de Josefina Tunki, que es la presidenta de la Asociación de Pueblos Shuar, Arutam. Entonces, nada, bienvenidos y bienvenidas. Como les decía, en el lo primero que quiero hacer es plantear estas preguntas que nos vamos a hacer a lo largo de este semestre y a lo largo de este primer tema. Lo que nos interesa es que nos preguntemos sobre nuestras comunidades. Como ustedes saben, la Universidad de Mautaihuasi es una universidad comunitaria. Y eso tiene muchas implicaciones, tanto en la metodología de estudio como en la infraestructura que utilizamos y la forma en que resolvemos las cosas. Entonces, es para nosotros importante en este primer semestre en el que ustedes están entrando a la universidad, que nos preguntemos acerca de estos conceptos que para nosotros son básicos y que consideramos que necesitamos tener en común. Y una de las primeras cosas que queremos tener en común es el concepto de comunidad. Entonces nos vamos a preguntar, y desde ahorita les pido, hagámonos esta pregunta a lo largo de esta clase, y en base a eso vamos también a ir luego resolviendo la actividad. Hagámonos la pregunta con respecto a las comunidades a las que pertenecemos, o la comunidad en la que pertenecemos. ¿Pertenecemos a alguna comunidad? ¿A qué comunidad sienten ustedes que pertenecen? ¿Y qué es lo que nos une con estas comunidades a las que pertenecemos? ¿Es sangre? Tal vez. Es una comunidad a la que estamos unidos por sangre, por familia, por apellidos, por lugar de nacimiento, territorio. ¿Mm? Estoy pensando tal vez algunas de las comunidades en las que ustedes están viviendo ahorita. Eh, ¿Tiene que ver el hecho de que vivamos en la ruralidad o en la ciudad para que existan comunidades? ¿Cuáles son estas comunidades que también existen en el ámbito urbano? Em, ¿Cómo estamos vinculados también y cuando no tenemos un vínculo tan fuerte, por ejemplo, de sangre? Pero ¿cómo nos podemos vincular entre nosotros, no? Em, ¿Cómo, tanto de forma positiva como tal vez imposiciones, ¿no es cierto? Tal vez, por ejemplo, somos tal vez pobres y pues, formamos parte de la comunidad de los pobres o de la clase media,
por ejemplo. Y eso es como una circunstancia, casi tan circunstancial como ser mestizo en el Ecuador. Pude haber sido mestizo en cualquier otro lugar, pero soy mestizo de Ecuador, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me vincula y nos vincula como una comunidad a todos los que convivimos aquí en este territorio? Y esa es una pregunta que nos hacemos bastante aquí en la Universidad de Montaihuasi, sobre todo porque el territorio es la base material eh, por la que tanto el colectivo de comunidades y nacionalidades y pueblos, por ejemplo estoy hablando de la CONAIE, ha basado su lucha a lo largo de los años. Entonces, el territorio y lo que nos une dentro de este territorio y lo que nos separa tal vez de otros que son diferentes a nuestra comunidad y cómo hacemos estos vínculos, estos puentes entre comunidades. De eso se trata entonces ya la interculturalidad. Y ambas cosas, tanto lo comunitario basado en el territorio, como lo intercultural basado en este diálogo entre distintos pueblos y nacionalidades que habitamos en el mismo territorio, han sido siempre parte de la lucha de la CONAIE. Entonces, por eso la importancia, ¿no?, de que aprendamos sobre el concepto de comunidad. Entre el material que tienen ustedes disponible en el aula virtual, en los recursos pedagógicos que están justo debajo del video, ahí hay un PDF con varios recursos. Y eh, lo que yo quisiera ahorita plantearles es como los distintos tipos de comunidades a los que podemos pertenecer, sobre todo pensando en distintos teóricos, tanto occidentales como no occidentales. Por el lado occidental, racional, europeo, podemos tener este concepto de Max Weber, un sociólogo alemán que escribió hace más o menos unos 100 años. Pues tenemos este concepto de que una comunidad es este grupo al que nos adscribimos voluntariamente y racionalmente, ¿no? Así de que, a ver, yo decido que soy rockero, entonces yo, por mi cuenta, decido dejarme crecer el pelo, vestirme de negro, etcétera, ¿no? Ir a conciertos de rock, hacer amigos rockeros, etcétera, ¿no? Una chaqueta de cuero. Entonces, por ejemplo, eso fue una decisión mía, propia, ¿no? Y entonces Weber habla de estas comunidades, ¿no? A las que nosotros podemos como adscribirnos porque nosotros queremos. Y fíjense o sea, ese es un concepto bastante occidental, racional, ¿no? Que depende de nosotros y es nuestra decisión. Y a ese concepto le podríamos como interpolar, ¿no?, para ampliar un poco ese concepto de Weber, esta idea más bien de la comunidad como la entendemos aquí, eh, no tanto como algo de lo que yo puedo entrar o salir, sino algo a lo que yo ya pertenezco. Y pertenezco casi que en el sentido de nación, ¿no es cierto? O sea, yo pertenezco a la nación, por ejemplo, yo soy mestizo, pero si fuera indígena, mi nación tal vez podría ser la nación Quitucara, porque yo soy de aquí de Quito. Mis vínculos están aquí con Quito y las plantas de Quito y las montañas de Quito, ¿no? Y las direcciones de Quito y las energías de Quito. Entonces, eh, el pueblo, la nación con la que yo me identifico más sería la nación Quitucara. Pero en realidad, bien podríamos hablar más bien de que nuestra nación es la nación animal, por ejemplo, ¿no? Porque somos animales también. Y en ese sentido habría también una nación vegetal, por ejemplo, ¿no? Una nación sagrada, ¿no? Entonces hay distintos tipos de comunidades que conviven en el mismo territorio, pero este territorio no es solamente el paisaje, ¿no?, sino que implica también la historia y los ancestros y el subsuelo, ¿no?, y la tierra y los elementos. Entonces, eh,
no son comunidades solamente de humanos, son comunidades ya que van más allá de lo humano. Entonces, es chévere este concepto, ¿no? Como, o sea, son comunidades de las que no podemos nosotros abstraernos y decir, bueno, yo salgo de aquí o yo voy a decidir que me pertenezco acá, sino que son comunidades a las que ya pertenecemos. Y hay otras comunidades a las que podemos decidir participar, de las que podemos decidir participar. Y es interesante cómo jugar en estas tensiones, ¿no? Entre lo que estas comunidades de las que ya pertenezco y cómo yo me manejo, cuál es la política con la que yo me manejo, la micropolítica con la que yo me manejo dentro de esta comunidad, y luego estas otras comunidades a las que yo me puedo adscribir voluntariamente, o a las que me voy uniendo, ¿no? A lo largo de mi historia de vida. Am, de pronto en la adolescencia empiezo a escuchar rock, de nuevo, ¿no? El ejemplo, y decido ser parte de esa comunidad. De pronto, luego aprendo a hablar quichua, que es en mi caso, ¿no? Es lo que yo estoy aprendiendo a hablar quichua recién en mis 40 años. Y, y va cambiando también entonces mi concepto de pertenencia, ¿no? Pertenencia a algún grupo, a algún territorio, a alguna comunidad. Am, Les invito a que nos hagamos esa pregunta, ¿no? A qué comunidades pertenecemos y qué es lo que nos une con los otros miembros de estas comunidades? Como ejemplo, eh, y aquí viene la primera pregunta que yo les planteaba, ¿no? ¿Por qué desde el arte preguntarnos sobre esto? Y la razón en que lo estamos haciendo desde el arte ahorita es primero porque tratamos al arte como cualquier otra forma de conocimiento. Entonces el arte también eh, guarda a través de sus propios lenguajes, guarda información que luego puede ser compartida. Es una forma de conocimiento. Pero la forma en que comparte el arte esta información es una forma súper sensible que que nos llega, nos debería llegar al corazón, ¿no? Pasarse más allá de la racionalidad y del cerebro y de la mente, y más bien a veces llegar directo al corazón. Es lo que hace a veces un poema, ¿no? Nos despierta sentimientos, emociones, que a veces una canción, ¿no? Yo creo que esto nos debe pasar a todos y a todas. Una canción que de pronto habla de amores o habla de despechos, nos llega, ¿no? Y nos provoca también que la memoria, recordemos, invoquemos estos sentimientos de nuevo, incluso nos pongamos a llorar. O al revés, ¿no? Incluso que entremos en un trance de alegría y nos pongamos a bailar, a compartir. El arte puede provocar en nosotros emociones y sentimientos mientras está transmitiendo esta información. Entonces, las obras que hemos escogido para empezar a hablar, empezar a conversar sobre este tema de la comunidad, lo comunitario, la pertenencia, el territorio. Am, Primero que son obras que tienen mucho que ver con lenguas indígenas. Tenemos primero el Boletín y Elegía de las Mitas, que es un poema de César Dávila Andrade, que en este caso lo vamos a escuchar en una cantata escénica de Mesías Maihuasca. Y este poema de Dávila Andrade tiene muchas partes que ya están escritas en quichua, justamente porque es un poema que habla sobre el mestizaje, producto de la colonización violenta de la que fuimos sujetos durante muchísimo tiempo, 500 años de colonia, digamos, aquí en este territorio, los pueblos indígenas. Y el otro material que vamos a leer, en este caso ya no escuchar, fíjense aquí la combinación, ¿no? Les estamos proponiendo algo para escuchar y luego también vamos a tener algo para ver y leer. Y es un cómic, en cambio, que está escrito en Shuar, Shuar Arutam, la lengua del pueblo Shuar Arutam, que habla sobre parte de la historia de vida de la lideresa que es ahora presidenta de la Asociación de Pueblos Shuar Arutam, que se llama Josefina Tunki.
Entonces, es un cómic súper chévere escrito por Cecilia Larrea, una quiteña. Lo publicaron el año pasado. Y eh, es súper lindo porque primero está basado en entrevistas hechas a la propia Josefina, a varios líderes Shuar Arutam, a varios miembros de las comunidades. Entonces, los diálogos del cómic no es que son inventados por Cela Rea, sino que son tomados de fragmentos de estas entrevistas y estos diálogos. Y luego eh, está graficado siguiendo la cosmovisión Shuar, que justamente piensa tanto en las plantas como en los insectos, los animales, parte de distintas comunidades que interactuamos en el territorio. Entonces, para los Shuar, eh, nosotros convivimos, ¿no? Convivimos y tenemos ejercicios políticos, diplomáticos, ¿no? Entre distintas comunidades que son conformadas por humanos, animales, plantas, seres sagrados. Y en este diálogo, entonces, que se constituye Josefina como presidenta de la Asociación de Pueblos y de la Vida Shuar Arutam, ¿no? Arutam significa vida, de hecho, ¿no? Entonces, eh, son materiales súper lindos con los que nosotros queremos que reflexionemos justo sobre estas preguntas que nos estamos haciendo, ¿no? La comunidad, lo comunitario. Y de paso, pues podemos como empezar a practicar justamente esta escucha de estos otros idiomas que de pronto con los que no estamos familiarizados aún, pero que aquí en la Universidad de Amauta-Iguazí son súper importantes. Recuerden que, por ejemplo, la Constitución reconoce tanto al quichua como al shuararutam como lenguajes oficiales del Estado ecuatoriano, aparte del español. Son tres lenguas oficiales del Estado ecuatoriano en el que el Estado ecuatoriano debería expresarse. Además del español, tanto en quichua como en shuararutam. Entonces es súper importante que aquí en la Universidad de Amauta-Iguazí se escucha y se lee y se pone en práctica el uso de las lenguas ancestrales de los pueblos y nacionalidades que viven en este territorio. Justamente para disputar, y eso que yo lo debería decir esto en quichua por lo menos, ¿no? ¿Cuántos de ustedes entienden quichua y van a entender el quichua que está en el boletín y elegía de las mitas? Yo todavía no. Yo entiendo bastante quichua, estoy estudiando ya bastante tiempo, pero todavía recién tengo como, digamos, un B2. Entonces estoy poco a poco, ¿no? También familiarizándome con este otro idioma que me expande mi forma de pensar, que venía del español, es mi idioma nativo, digamos, del español, mi lengua madre. Y, y nada, el Shuararutam es todavía, incluso por lo menos aquí en Quito, casi no se escucha. Entonces es responsabilidad de nosotros ponerlos a circular. Y ustedes van a tener que graduarse también eh, estudiando alguno de los idiomas disponibles de todos los pueblos y nacionalidades de aquí del Ecuador. Entonces, pues tenemos un material como para empezar también a practicar, a familiarizarnos con estos otros sonidos, estas otras formas de decir las cosas. Es súper importante en el boletín y elegía de las mitas de César Dávila Andrade. Justamente al inicio se van a dar cuenta de cómo le da la importancia a la sonoridad de los apellidos quichuas. Y entonces también yo quisiera aprovecharnos para invitarles que realicen sus presentaciones en el foro de presentación para empezar a conocernos mutuamente. Mi apellido es Proaño, por ejemplo. Proaño, que es bien de aquí, pero es un apellido mestizo, no es un apellido indígena. Y sí, sí, lo chévere de ser profe aquí en la Universidad de Mauta-Iguazí es justamente que se escuchan, sobre todo en los apellidos, es donde se guarda full información, ¿no? Que es casi como el ADN un apellido, ¿no?
información familiar, incluso ancestral. Entonces les invito, ¿no?, a presentarse, ojalá puedan en videos, si es que lo hacen por escrito, siempre darles su importancia, ¿no?, al apellido, a nuestros nombres, para saber cómo suenan y cómo podemos ocupar el espacio con estos sonidos, ¿no?, de nuestros propios apellidos. César Dávila Andrade es a través de los apellidos quichuas que todavía resuenan en todo el espacio de este territorio. Incluso entre mestizos resuena muchísimo los apellidos todavía quichuas, ¿no?, que se mantienen. Es a veces lo último que mantenemos de nuestra sangre indígena, el apellido. A veces ya ni siquiera hablamos la lengua, pero tenemos la piel y el apellido. Y es a través de eso que nos identificamos como parte de esta comunidad, ¿no?, como que nos identificamos como ecuatorianos. Ustedes ven ahorita aquí este cuadro con mi rostro, que es lo que usa el elemento también que usa Maihuasca, ¿no? Estas fotos que toma de todas estas personas y las va poniendo a lo largo del poema para que nos vayamos reconociendo en estas historias. Esto que pasó hace tanto tiempo, este sufrimiento que se impregnó en nuestro ADN, ¿no?, en nuestros apellidos, nos podemos identificar en esas historias a través de vernos a los ojos y reconocernos en nuestro color de piel y en la resonancia de nuestros apellidos. Entonces les invito con sus presentaciones a pensar en esta resonancia de nuestros apellidos y cómo nuestros apellidos cargan esta información a lo largo del tiempo. Esta información de cómo sonamos, cómo suena nuestra lengua. Y también incluso de las comunidades de las que somos parte, incluso a veces sin saber. Eso, Mashikuna. Por el momento, les voy a explicar cuál es la tarea, en qué consiste la tarea y el tiempo que van a tener, pues es más o menos de unas 2 semanas para poder realizar esta tarea, pero va a estar abierta desde ahorita. Entonces yo les invito a que, si es que pueden, pues lo hagan ahorita ya y la suban de una vez. Y yo voy, conforme van subiendo su tarea, yo les voy retroalimentando. Y la entrega máxima sería para el trabajo parcial de aquí en 2 semanas. Entonces, tienen tiempo, esta tarea la pueden hacer ahorita mismo. Yo quisiera que ustedes ahorita piensen, le echen un ratito de cabeza con esta pregunta sobre las comunidades a las que pertenecemos. Vamos a darle casi como una simbología a nuestra comunidad, a cosas que la representan. Entonces vamos a pensar en una montaña con la que nos sentimos vinculados. No necesariamente una montaña si es que vivimos aquí en la montaña, ¿no? Pero puede ser también, por ejemplo, un cuerpo de agua, un río, un mar, un golfo, una laguna, ¿no? En lugar de una montaña, tal vez nos sentimos vinculados con un cuerpo de agua. En la Amazonía nos vinculamos full con cuerpos de agua, con los ríos, más que con las montañas, ¿no?, con las cascadas. Entonces quiero que pensemos en un espacio de estos sagrados naturales del paisaje con el que nos identificamos. En Quichua se llamaría también una huaca, ¿no?, un lugar sagrado donde están los ancestros. Una quebrada, puede ser, ¿no?, hasta un árbol. No, ese es el segundo. Entonces nos vamos a pensar en un espacio natural con el que nos vinculamos, una planta con la que nos identifiquemos, puede ser un árbol, una hierba, una planta, y un animal con el que también nosotros individualmente o tal vez ya colectivamente nos identificamos. Vamos a pensar, echarle cabeza, escoger estas 3 cosas y las vamos a dibujar. Vamos a hacer un dibujo de nuestro lugar natural, de nuestra plantita, de nuestro animal. Le ponemos el nombre de cada cosa, nuestro nombre abajo. Entonces eso lo vamos a entregar en el aula virtual, en un foro visual, en un formato PDF. La próxima semana
parte de este encuentro virtual, de esta clase virtual, va a consistir en también echarle un ojo a ese foro visual, ver algunos de sus trabajos, comentar para que tengamos una idea también de cómo yo les voy a calificar estas cosas. Y pues nada, esperando que em, tengan muchas preguntas más bien y que estén ansiosos de ir a hacer la actividad. Si es que tienen preguntas, les invito a que las pongan en el foro. Tenemos el foro de los técnicos docentes. Entonces les invito a que hagamos uso de ese foro, ¿no? Ahorita mismo, si es que hubo preguntas que ya les surgieron ahorita en la videoclase, vayan directo al foro, pongan esas preguntas ahí y ese foro como es visual, visible para todos, entonces vamos ahí, podemos todos tanto como leer las respuestas, enseguida yo o la técnica docente Andre les va a responder ahí mismo y vamos así como desarrollando también los debates. Entonces, nada, si después de ver el material que les hemos dejado y de hacer la actividad tienen comentarios o preguntas, vayan al foro y enseguida nosotros estamos ahí. Si es que tienen algún problema con los materiales que les hemos dejado, o sea, con el cómic que está en PDF o con el video del Mesías que está en el YouTube, de Mesías Mayhuasca, pues igual, estamos aquí a sus órdenes, cualquier pregunta, bienvenida. Yo con eso, Mashikuna, me despido. Para mí es un placer verles a través de mi cámara de video y a través de sus pantallas. Espero que nos encontremos algún rato en persona y presencialmente. No me quiero ir sin antes invitarles a... Esta semana van a recibir ustedes una invitación para formar parte del coro de la Universidad Amauta Iwasi. Entonces no hace falta que sepan cantar. Conmigo van a aprender desde cero a sacar la voz y a poner a resonar todos estos huesos. Y pues ya cantar juntos y vamos a cantar canciones en quichua, en shuar, canciones africanas, bastante intercultural. Entonces nada, invitarles a esta actividad, vamos a hacer encuentros presenciales los fines de semana, los sábados en el centro histórico y ya van a recibir la invitación, estén pilas. Con eso me despido, de nuevo para mí es un placer estar aquí, gracias a ustedes por llegar hasta aquí y nos estamos viendo la próxima semana.